¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, no, ¿qué tal? ¿Cómo les vaya? Entonces, un saludo. Estamos de regreso aquí en Ángulos. Bienvenido, Germán Petersen, como cada lunes. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas Y Mario noches. Silva está de regreso con nosotros. Ya aquí, Ya de está nuevo. Tertuliano. Ya te vamos a invitar más. Ahorita te voy a contar por qué. Pero bueno, ya te levantamos el veto Ya. que según tú tenías. Como ¿Cómo interpreta la cosa, la gente, cosas que yo digo y que yo hago y que no digo ni hago? Ya ha pasado ¿Sabes en qué pasa? Sí. distintos Creo ámbitos. que yo no soy un peso pesado, Eso debe ser. porque soy un poco Eso delgado, Eres pero un peso entre pluma y entre gallo. pluma y gallo, Sí. y luego Si mono fueras mental mosca. en el horóscopo chino, mosca. por eso no me Claro. invitan. Ahora, también lo que podemos decir es que a mí nadie me impone quién viene a este programa. ¿Mm? Ok. Entonces, El conductor eres tú. sí, el Ricardo. conductor soy yo y una vez que yo elija el equipo ya te podemos invitar, Ya, pero ok. impuesto no, ¿no? Pues bueno, aclarado el punto, punto. Vamos a hablar del asunto del arranque del gabinete y de Aristóteles Sandoval en general en su sexenio que inició el viernes, inicia con muchísimas expectativas y el viernes lanza dos propuestas concretas, dos ejes específicos por los cuales queremos platicar con Mario Silva como experto en temas de ecología y de movilidad y por supuesto con Germán respecto a cómo vio, primero, el brazo político. A ver, empecemos por ahí. ¿Cómo viste el apabullante, la apabullante muestra de fuerza de priistas de peso pesado que vinieron a cobijar a Aristóteles Sandoval? Efectivamente, Ricardo, llama mucho la atención la presencia de 21 gobernadores en la toma de posesión. 24 según algunos, 24. No, bueno, estamos hablando de una cantidad enorme de personajes de las distintas regiones, gente que está teniendo mucho peso. En ese sentido, creo que sí hay un ropaje muy fuerte atrás de Aristóteles Sandoval. Desde el punto de vista de los gobernadores, viene el presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós, viene también la secretaria general Ivonne Ortega. Entonces, desde el punto de vista de los gobernadores y del propio partido, un enorme respaldo donde se dejó ver un poco más de distancia. Espérame, porque viene Emilio Gamboa Patrón, Emilio el Mario coordinador Fabio del Beltrones. PRI, y Mario Fabio Beltrones, los coordinadores del PRI en la Cierto. Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Cierto. O sea, todo el PRI se vino, excepto el presidente y el secretario de Gobernación. Exactamente lo que quería caer. El contraste se torna todavía más fuerte entre los cuadros priistas y de los estados que vienen a respaldar al gobernador de Jalisco y un funcionario, un secretario de nivel medio entre todo el organigrama del gobierno federal, que es Jorge Carlos Ramírez Marín. Eso llama la atención. ¿Por qué? Porque se llegó a especular que podía venir Peña Nieto y de hecho desde otra parte también se decía que el equipo de transición, en ese momento equipo de transición, no quería que viniera Peña Nieto porque iba a opacar a Aristóteles Sandoval. opacar a Se Aristóteles. entendía. Pero entonces quien podía venir como un personaje importante para mandar un mensaje político de respaldo, sin opacar al gobernador, sería Miguel Ángel Osorio Chong. Tampoco viene él y tampoco vienen otros secretarios de peso, como podría ser Luis Videgaray, por ejemplo, como podría ser José Antonio Meade, Rosario Robles, y vienen de una secretaría recientemente creada, que antes era la Reforma Agraria, que es una secretaría marginal. ¿Y cuál es la lectura que se puede hacer ahí? Yo creo que también es compensar un poco el ropaje que le da el PRI. Es decir, después de que tantos gobernadores vienen a respaldarlo, no puede venir alguien muy fuerte de México porque ya sería demasiado respaldo, demasiado apoyo, y hay que cuidar ciertos equilibrios y también cuidar también que ciertos gobernadores no se excedan en sus límites y se sientan más allá de lo que deberían sentirse para un Claro. presidente como Que Peña ahora, Nieto. eso es en el caso del PRI, porque también hay que decir que hubo otras fuerzas políticas representadas ahí Verde. y organizaciones civiles y empresariales que también le dieron con su presencia un respaldo importante. Algunos, por cierto, ni siquiera los mencionó, aunque estaban ahí. Sí, yo creo que eso también fue un poco cansado del discurso, el que estuviera saludando tanto a los gobernadores, y era de nueva cuenta esta voluntad de hacer notar que tenía mucho respaldo político. Entre tal convocatoria, 800 personas, pues había gente de distintos sectores, de distintas posiciones, de distintos partidos, por supuesto. Incluso estuvo por ahí Fernando Guzmán, estuvo por ahí María Los Ángeles Martínez, estuvieron por ahí gente que fue contrincante del hoy gobernador en la elección. Pero yo creo que también tiene que ver con el asunto, con la actitud de Peña Nieto hacia el Bester. También la relacionaría con no mandar a alguien importante por Aristóteles Sandoval. ¿Por qué? Porque el presidente quiere mostrar que el presidente es él, no quiere que lo opaquen, no quiere que le hagan sombras, quiere tener a todo mundo en su posición, en la que el presidente considera que debe ser su posición. Entonces, desde el punto de vista de mandar a alguien que fuera de mucho peso del gobierno federal, sería darle demasiado respaldo, entonces mejor alguien de un perfil medio para compensar este enorme respaldo de otros sectores, de otras posiciones. Claro, y se entiende también el sentido de no robarle los reflectores a Aristóteles,
Porque imagínate donde da una declaración aquí tronante Peña Nieto y es como de, sí, en el marco de del tomo de protesta de Aristóteles, Peña Nieto anunció que ahora sí van a haber 3 líneas de tren ligero y no. Entonces, claro, se le rompía el protocolo y le robaba la nota. En ese sentido, y ya desde el punto de vista de los anuncios, Mario, a menos de que le quieras agregar a este asunto de los liderazgos, ¿tú estuviste por ahí? Yo estuve ahí, nos invitaron Oye, a que varias... gente importante y de peso, ¿verdad? A varias te voy a invitar más organizaciones. seguido. Pues no, o sea, yo creo que en la convocatoria fueron más incluso de 800 personas. Yo estimo que fue muchísima gente más. En lo personal, a mí me parece que fue un rito del prismo antiguo. Exacto, que se trae a este momento, que no se entiende la nueva conformación social del Estado, del país. Me pareció totalmente innecesario porque fue un retraso de 2 horas. En fin, una serie de cosas que yo creo que tal vez en la nomenclatura de los partidos políticos y de un solo partido político se entienden estos mensajes de fuerzas, apoyos, lealtades, jerarquías, etcétera, pero para el grueso de la población, pues no es, yo creo que por el contrario se manda un mensaje que no es de lo mejor. Estuvo también por ahí el presidente del Partido Verde Ecologista, muchos empresarios locales, gente de muchas organizaciones ciudadanas también estuvo requerida ahí. Yo creo que en la lógica de que se tratara de un acto abierto a la sociedad estaría bien. Me parece que tuvo un corte partidista muy marcado. O sea, no es que uno sea ingenuo y crea que no van a tener ese tipo de mensajes estos eventos, pero me parece que fue demasiado Claro, demasiado pero pudo haber marcado. dicho, a ver, hay 20 organizaciones civiles representadas aquí, O 50, 45, 84. No puedo decirlas a todas, pero a todos les doy la bienvenida. También las incluyo en mi discurso. Hay tantas universidades, hay tantas organizaciones empresariales, hay tantos organismos de defensa de derechos humanos. En fin, un montón de cosas, de rubros que no mencionó, en donde también había una cierta representación, por lo cual parecía dejar al margen a esas organizaciones, a esas personas que, mal que bien, fueron a darle su respaldo también en este arranque, o su como diría Gildardo Guerrero, su duda, ¿cómo es? Su Beneficio de la duda, pero ni siquiera las peló, ¿no? Es como de, vinieron. Y lo otro que causó molestia es, pues, la forma en que se realizó, ¿no? Claro. Por varias razones. Primero, contrasta mucho, y yo lo dije en el Twitter y lo repito hoy, que se fuera inmediatamente después de ese acto a la zona norte con los huicholes, como vimos en la crónica de Milenio, a decir que iba a acabar con la pobreza, que iba a luchar verdaderamente contra el hambre, que iba a haber un gobierno de austeridad para dedicarle a los pobres y tal, en la zona norte, cuando aquí, a sus invitados especiales, sobre todo a Manlio Fabio, y lo vi yo con mis propios ojos, a Emilio Gamboa Patrón, a César Uribe, a César Quirós, César, que los movió en camionetas último modelo, Lincoln, Escalade y creo que blindadas, con un convoy adelante de patrullas y con un convoy atrás de patrullas. Eso no es estar del lado de la gente. No, claro, es un mensaje muy negativo porque, por un lado, quien es ciudadano de a pie, común y corriente, y ves que frente de ti en la Calzada de Independencia o en Avenida República pasa un convoy, como dices tú, con esas características, piensas varias cosas, ¿no? Que está un narcotraficante o que va a venir el ejército porque hay un enfrentamiento o que es el despliegue de un político manifestando y demostrando todo el poder. Yo creo que esos mensajes no son los adecuados. Y como tú dices, bueno, en este lugar habíamos muchas organizaciones, académicos y demás, con muchas expectativas de escuchar, fíjate que más que respaldar, yo entiendo el punto de que la presencia puede respaldar a un gobierno y tal, pero más bien intentando escuchar cuáles eran las propuestas, cuáles eran los mensajes explícitos en las agendas que nos interesan. Y bueno, hubo algunas novedades, otras no tanto, hay muchas que pueden ser dudas y que bueno, es la intención de platicarlo, ¿no? Así es. Después de la pausa platicaremos sobre 2 en específico. 1, lo que dijo en materia de medio ambiente, que va a declarar zona de protección hidrológica al lago de Chapala, a Cerro Viejo, y también que le va a dar 15 millones de pesos de presupuesto al año a la primavera. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Qué significa? ¿Es lo que se necesita? Y también vamos a hablar acerca de la movilidad. 2 líneas de BRT, la ampliación de la línea 1 del tren ligero y la construcción de la línea 3. De eso platicamos. Después de la pausa no se vayan estos ángulos. Regresamos.